Buenos días a todos. Muchas gracias a todos por asistir. Me gustaría empezar enviando un sentido mensaje de apoyo a todos aquellos damnificados por la Dana y muy en especial a los compañeros que iban a venir y que, como no puede ser de otra manera, pues se han tenido que quedar en sus pueblos ayudando a levantarlos de nuevo. En segundo lugar, muchas gracias a todos los asistentes, en especial pues, a muchas caras conocidas que veo aquí. Vamos a empezar esta ponencia donde básicamente el objetivo es explicar cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a multiplicar la productividad de nuestra asesoría. Primero de todo, me presento muy brevemente. Mi nombre es Toni Bagur, soy ingeniero informático de formación. Llevo más de 20 años trabajando en la intersección del desarrollo de software, la inteligencia artificial, el análisis de datos, etc. Y en los últimos 4 he estado muy focalizado específicamente en aplicar la inteligencia artificial en las asesorías. Va a ser una charla no técnica, va a ser una charla más estratégica que os va a explicar cómo podéis aplicar vosotros la inteligencia artificial en vuestras asesorías y va a ser una charla que también intentaré que sea neutra. Soy el CEO de Inmatic, no lo voy a esconder. Comercializamos un producto que hace precisamente esto, pero lo que os voy a explicar aquí tanto os vale para evaluar el producto que nosotros ofrecemos como cualquiera de los otros que hay en la competencia. La idea es explicaros cómo llevar a cabo proyectos de implantación de inteligencia artificial, cómo escoger bien los procesos que vamos a automatizar y cuando hemos escogido bien qué proceso queremos automatizar, escoger bien los productos que nos van a ayudar a ello, ¿vale? No tiene por qué ser únicamente uno. Entonces, vamos a empezar por una introducción al panorama actual de la inteligencia artificial. Voy a ser muy breve, como he dicho, voy a intentar no hacer una ponencia muy técnica. Después, si queréis, en el turno de preguntas podemos profundizar. Hay cierto consenso en el sector que la inteligencia artificial le queda mucho recorrido, le queda mucho por mejorar, pero sí que hay un cierto consenso en que estamos mucho más lejos de lo que pensábamos hace 5 años que estaríamos en este momento. Han habido ciertos avances tecnológicos, ciertas disrupciones que están haciendo que realmente esto ya sea una tecnología productizable que va a producción día a día y que está aportando valor y está disparando la productividad en ciertos procesos de las empresas y por lo tanto pues está influyendo en su crecimiento. Hay muchísimos casos de empresas que dicen que han podido duplicar las operaciones en tan solo un año por el hecho de haber implementado ciertos procesos o ciertos productos en su empresa. Como anécdota, hace 10 años, una frase que era muy famosa, cuando se hablaba de tecnología, era que el software se estaba comiendo el mundo y de alguna manera ponía de manifiesto que para ser competitivo en el mundo actual necesariamente tenías que ser muy bueno, tenías que tener muy buenos sistemas informáticos y tenerlo todo muy bien automatizado, porque básicamente si no morías enfrente a la competencia. Pues bien, ahora estamos en un panorama en que la inteligencia artificial se está comiendo al software. Los programadores, yo diría que ahora mismo son de los sectores donde más se está utilizando. Entonces esto va a tener un impacto muy alto, porque no solo ya es automatizar procesos, sino que también se va a democratizar el desarrollo de software a medida, a escala. Hasta ahora los desarrollos a medida se los podían permitir las grandes corporaciones y en breve vamos a tener escenarios donde pequeñas empresas van a poder disponer de soluciones adaptadas a ellos mismos, ¿no? Entonces, nos vamos al otro lado. La asesoría. ¿Qué panorama tenemos actualmente? Pues bueno, tenemos
alta carga de tareas repetitivas y manuales, necesidad de reducir errores humanos, el cansancio produce errores, si tenemos mucho trabajo repetitivo, necesariamente estamos haciendo el trabajo muchísimas veces, llega el momento cuando estamos cansados, pues nos equivocamos, ¿no? Presión para ofrecer cada vez servicios más rápidos, más económicos, más eficientes. Y si esos 3 puntos pues, no son suficientes, encima tenemos que hay ciertas dificultades en la contratación de talento y de personal cualificado. El talento es escaso, entonces es la tormenta perfecta. Tengo mucho trabajo, lo tengo que sacar muy rápido, tengo que ser muy eficiente y no tengo fuerza laboral suficiente. Entonces, en este panorama es donde, juntando estas dos piezas, el panorama de la inteligencia artificial y el panorama de los desafíos en la asesoría, es donde sale esa conjunción y ese escenario donde realmente la inteligencia artificial nos puede aportar mucho valor. Estos son un poco los objetivos que tengo para hoy. Por un lado es explicaros cómo la inteligencia artificial puede impulsar la productividad de la asesoría. En segundo lugar, cómo utilizar la inteligencia artificial para dar un mejor servicio a nuestros clientes. Y en tercer lugar, cómo adoptar una estrategia de implantación de inteligencia artificial ganadora. Vale, entonces, lo primero, dentro de ese panorama que pintábamos, decíamos, la inteligencia artificial es un agente de cambio, es una tecnología que ha venido aquí para solucionar, entre muchos otros, pues muchos de los problemas que tenemos en la asesoría. ¿Qué es eso de la inteligencia artificial? Para los que no estén iniciados en la materia, pues básicamente, para resumirlo en lenguaje ameno, es sencillamente la capacidad que tienen actualmente las máquinas para aprender a hacer cosas para lo que antes necesitábamos inteligencia humana. Yo me acuerdo cuando me regalaron mi primer ordenador cuando era pequeño, que la frase típica era: el ordenador no hace nada que tú no le digas, ¿no? No tiene creatividad, es un algoritmo. Le das a un botón, le pones unos datos, le das a un botón, obtienes unos resultados. Esto ahora mismo está cambiando. Cada vez con la inteligencia artificial se empiezan a exhibir más muestras de, por ejemplo, creatividad, cada vez se aprende más y cada vez nos pasa que si le preguntamos lo mismo 2 veces, pues no obtenemos la misma respuesta. Un poco como con los humanos. Entonces, empezamos a ver esos escenarios donde tareas que tradicionalmente las teníamos que hacer nosotros, sí o sí, ahora se pueden llevar a cabo en parte, con inteligencia artificial. Porque yo siempre digo, a ver, con la inteligencia artificial no automatizamos trabajos, automatizamos tareas. Un trabajo es un conjunto de tareas, entonces se trata de coger aquellas tareas más voluminosas, con menos riesgo, etcétera, y poco a poco irlas automatizando, ¿vale? Aquí os he puesto pues, algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial, pues en el área contable, contabilización automática de facturas, conciliación automática bancaria, en la área fiscal, muy influenciado por lo anterior, pues todo el tema de declaración de impuestos. En el área laboral, pues gestionar nóminas, por ejemplo, si solo llevamos el fiscal y queremos cargar automáticamente las nóminas en nuestro sistema, se puede hacer. Generación de contratos, obviamente, con ciertas directrices y con revisión de expertos. Y, pues, ¿por qué no? Pues responder preguntas sobre un convenio determinado laboral, ¿no? Son algunos ejemplos de cosas, revisar contratos en la área jurídica, son ejemplos de pequeñas cosas que podemos ir haciendo. Y al final se trata de que si yo poco a poco voy automatizando partes de mi empresa, pues cada vez me puedo descargar más de esos trabajos que más nos cargan, ¿no? Entonces, en cuanto a los beneficios para la asesoría, el primero es ahorro de tiempo. Si consigo sacarme de encima trabajos voluminosos y muy repetitivos, pues primero me ahorro tiempo y me ahorro costes. Y esto no necesariamente quiere decir reducir los costes, sino quiere decir que con la misma estructura
yo puedo realizar más trabajo. Es una manera de comprar tiempo, por decirlo de alguna manera. Siempre dicen que el tiempo no se puede comprar, bueno, es un término relativo, pero yo creo que en cierta manera sí. Y entonces, cuando liberamos ese tiempo, podemos enfocarnos en actividades de más valor añadido, como puede ser pues, asesorar mejor a nuestros clientes, poderles coger el teléfono cuando estamos de impuestos, no tener que escondernos porque no llegamos, este tipo de cosas, ¿no? Y también un punto muy importante que ya lo hemos comentado antes es el tema de la reducción de errores. Siempre digo, la máquina no se cansa y esto, el primero que me lo dijo fue un asesor. Porque a veces hay gente que dice, no, mira, es que yo contabilizo una factura en 15 segundos. Sí, sí, claro, contabilizas una factura en 15 segundos cuando a las 9 de la mañana estás fresco, has dormido, pero cuando llevas 10 horas contabilizando facturas, pues ya no son 15 segundos y por otro lado, pues los errores empiezan a aflorar, ¿no? Entonces, ese punto es importante, el hecho de que la máquina no se cansa, ¿no? Entonces, bueno, esto es un resumen gráfico de lo que os explicaba antes. Básicamente es lo que llamamos el círculo virtuoso de la inteligencia artificial. Básicamente, analizamos procesos, seleccionamos uno o más procesos a automatizar. Ahora después os explicaré un marco de trabajo de cómo seleccionar esos procesos. Automatizamos ese proceso, liberamos tiempo y con el tiempo que hemos liberado, pues lo repartimos en dos cosas. Uno, en seguir analizando procesos y seguir automatizando nuestro despacho, y dos, en dar un asesoramiento más estratégico a nuestros clientes y aportarles mejor valor, lo que al final se acabará traduciendo pues, en una ventaja competitiva. Vale, aquí tenemos lo que para mí son los tres pilares para empezar con la inteligencia artificial. Lo decíamos, seleccionar qué proceso quiero automatizar, esto es el primer punto. No se puede empezar por todo, no se puede ser maximalista, hay que ser muy práctico, tienes que tener muy claro dónde tienes tus puntos de dolor y lo primero es tener muy claro qué vas a automatizar y qué no, ¿vale? Segundo punto, seleccionar producto. Yo os recomiendo, a no ser que tengáis un súper presupuesto, que no invirtáis o que no sea lo primero que hagáis invertir en proyectos a medida. El desarrollo de proyectos con inteligencia artificial es muy intensivo en capital, requiere de muchos recursos, entonces es mucho mejor coger algo que ya esté productizado, que hoy en día hay productos para todo, que no empezar, no, voy a contratar a unos informáticos y me lo voy a hacer yo. En otras áreas sé de casos que funcionan, desarrollo de software. En temas de inteligencia artificial yo como mínimo no empezaría por un proyecto a medida. Y bueno, y el tercer punto, que es tal vez uno de los más importantes, es dar formación al equipo. No solo dar formación, sino darles una charla estratégica. Es muy importante que les expliquéis que estáis poniendo esto para vivir mejor, para ahorrar tiempo, para poder atender más clientes, para poder facturar más, pero que no estáis poniendo esto para reducir el equipo. Porque si no, en la implantación son tecnologías que pueden tener un cierto rechazo. También es interesante, cuando empecéis, vosotros sois los que conocéis vuestro equipo, a veces hay gente más innovadora, más proclive al cambio, hay gente que le gustan menos los cambios. Es importante que cuando vayáis a implantar una tecnología de este tipo, os rodeéis de gente a la que le guste experimentar, probar cosas e innovar, ¿no? Vale, entonces, aquí es donde se explica lo que os comentaba antes. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo decidimos qué parte de nuestro negocio queremos automatizar con inteligencia artificial? Tenemos dos ejes. En el eje horizontal está bajo riesgo, alto riesgo, y en el eje vertical, alto retorno, bajo retorno. En el cuadrante izquierdo superior es donde están los proyectos ideales y es en los que yo os recomiendo que al principio os focalicéis. Proyectos que tienen un bajo riesgo porque vosotros controláis el impacto y que por otro lado tienen un alto retorno.
ejemplos paradigmáticos, contabilización automática de facturas, por citar uno. O generación de documentos legales con supervisión, cosas así. Ahí es donde tenéis fruta madura que podéis recoger desde ya, ¿no? Aquí yo os recomiendo no empezar por proyectos que tengan un alto retorno, pero que tengan un alto riesgo, ¿vale? Por ejemplo, aquí me gusta poner un ejemplo paradigmático que es automatizar la atención al cliente, ¿vale? Por correo electrónico, por chats, ahora con las nuevas tecnologías de voz, con automatización telefónica. Yo no recomiendo que vuestra primera experiencia con inteligencia artificial sea en proyectos de este tipo, porque tienen un alto riesgo. Al final estáis poniendo esta tecnología a interactuar con vuestros clientes, que es el bien más preciado que tenéis. Entonces, yo al principio recomiendo no hacer experimentos muy arriesgados. Cuando vamos cogiendo confianza y tenemos todo ese segmento de proyectos finalizados, después es cuando nos podemos ir aquí a zonas de más riesgo. Obviamente, los de alto riesgo y bajo retorno, esto es obvio, nadie debería tocar proyectos de este tipo o automatizar procesos de este tipo. Y los de bajo retorno pero bajo riesgo, pues bueno, estos son proyectos que cuando ya tengáis una cierta madurez en la implantación, pues que podéis de alguna manera considerar implantar, porque al final si vais implementando pequeñas cosas que tienen bajo retorno, al final si lo vais sumando todo tendréis un retorno alto, pero obviamente no deberíamos empezar tampoco por ahí. Vale, entonces hemos visto, si recordáis, teníamos elegir proceso, elegir producto, formar el equipo. Entonces, ahora que ya sabemos cómo elegir el proceso que vamos a automatizar, ¿cómo elegimos un buen producto? Pues bueno, a mí me gusta pintarlo de esta manera. Tenemos 3 patas. Buen producto, cuando digo buen producto quiero decir buena experiencia de usuario, buen servicio de atención al cliente. Es decir, un buen producto se define por muchas cosas. Buena capacitación inicial del equipo, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es una parte. La otra parte es buena inteligencia artificial. Es decir, si yo tengo un producto basado en inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es mala, si no aprende, claro, la experiencia no va a ser del todo buena. Entonces, creo que esos 2 puntos son obvios. A mí el que me gusta resaltar, y tal vez es el menos atractivo, pero me gusta resaltarlo mucho, es la pata de abajo. Lo de arriba se da por sentado. Buen producto, buena inteligencia artificial, pero el de abajo muchas veces es el gran olvidado, que es buenos conectores. El tema es cuando vayáis a hacer una implantación de inteligencia artificial no vais a cambiarlo todo en vuestra asesoría. Al final es decir, mira, yo tengo todo este mapa de software y ahora cojo esto y lo pongo aquí. Entonces, claro, si yo automatizo, pero no tengo conexión con mi actual programa contable o no tengo conexión con mi actual programa de nóminas, se va a quedar todo como muy desconectado. Voy a tener que sacar Exceles de un sitio, los voy a tener que cargar en el otro, voy a tener que, tal vez, esto en el mejor de los casos, pues lo tendré en el mismo formato, en el peor, pues voy a estar haciendo transformaciones. Y esto el día que hagamos la formación, pues igual nos hace cierta gracia, pero cuando esto después lo hayas hecho 800 veces, pues ya no te hace tanta gracia. Entonces, es muy importante que... porque esto no va de tirarlo todo abajo y me lo hace todo la inteligencia artificial. No, es que la inteligencia artificial solo va a cubrir aquellos huecos que no se podían cubrir antes sin la tecnología cognitiva. Entonces, muy importante seleccionar software que sea compatible con lo que vosotros ya tenéis en vuestra asesoría. Entonces, en cuanto a desafíos, cosas que os vais a ir encontrando. Obviamente es muy importante todo el tema de protección de datos y seguridad. A ver, yo no recomiendo, por ejemplo, coger un contrato que tenga información muy sensible, que tenga información muy confidencial y tirarlo a ChatGPT para que lo analice. ¿Por qué? Porque tú no sabes ese dato después, pues por dónde va a acabar, en qué rincón de Silicon Valley se va a perder. Entonces, siempre hay que tener sensibilidad para este tema. También hay que tener en cuenta un poco lo que estamos tratando. No es lo mismo estar tratando con una factura
que estar tratando con un contrato, por ejemplo. No es lo mismo una factura que una nómina, tienen diferente grado de sensibilidad, ¿no? Pero muy importante, protección de datos y todo el tema de ciberseguridad, es decir, aseguraros que el producto pues, está alojado en un data center, que cumple con los estándares vigentes en materia de seguridad, que cumple con la protección de datos, etcétera. Esto por un lado. Y después, ya lo he comentado antes, ¿vale? Pero muy importante, poner de manifiesto que estamos delante de una tecnología muy disruptiva, pero no es magia, es decir, es tecnología. Al final hay que ver esa tecnología como una herramienta, hay que explicar esto muy bien cuando vayamos a implantar. Hay que, de alguna manera, explicar bien que esto no está aquí para quitar el trabajo a nadie, está para ayudar, al contrario, es decir, hay cierto consenso que una inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Lo que te va a quitar el trabajo es una persona que sepa utilizar inteligencia artificial si es que tú no la estás utilizando, ¿no? Entonces hay que explicar bien que en nuestras manos pues tenemos una herramienta pues con un potencial muy alto, y más en el contexto que nos viene. Por ejemplo, ahora vamos a hablar mucho durante estos 2 días de, por ejemplo, la factura electrónica. La factura electrónica cambia muchas cosas, pero al final es muy importante disponer de herramientas pues que no ya solo a vosotros, sino que a vuestros clientes les permitan automatizar procesos. Es decir, si vamos a empezar a recibir un montón de facturas electrónicas, si vamos a empezar a tener plazos para aprobar facturas de 4 días, pues vamos a tener que saber si esa factura que he recibido, pues tengo el material o no. Entonces ahí pues, voy a necesitar inteligencia artificial, o vuestro cliente va a necesitar inteligencia artificial. Entonces, muy importante comunicar bien esos puntos a vuestro equipo para que, en fin, para que sean cómplices de ello y os acompañen en el crecimiento de vuestra asesoría. Bueno, pues hasta aquí la presentación que tenía para hoy. Vamos a pasar a las conclusiones. Básicamente esto, inteligencia artificial como herramienta básica para ser competitivos, empezar siempre procesos de alto impacto, bajo coste, y aprovechar el tiempo ahorrado para ponernos en un plano más estratégico, para poder dar servicios de mayor valor añadido a nuestros clientes y poder aportar más valor a nuestros clientes. Tenía preparado turno de preguntas, me han comentado que no hay micrófono, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, si alguien se aventura a preguntar algo, si no, pues yo después estaré en el stand 1243, podemos hablar un rato y conocernos. Aquí os dejo pues mis datos de contacto. Si escaneáis el QR de abajo podéis conectar conmigo en LinkedIn, y si escaneáis este QR os podéis descargar la presentación. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, y espero que tengamos la oportunidad de hablar durante estos días. Muchísimas gracias.